Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Nuestro Monasterio de la Encarnación está de fiesta. ¿Por qué? Porque mañana, sábado 24 de septiembre, va a cumplir 50 años, que llegó aquí Santa Maravillas de Jesús y envió las 8 primeras carmelitas a reforzar esta comunidad del Monasterio de la Encarnación. De las 8 carmelitas nos quedan 3 carmelitas todavía en vida, que son, digamos, 3 reliquias vivientes. Y además también se cumplen los 50 años de lo que fue la renovación de este edificio que presentaba ruina. Para todo esto hemos invitado a nuestro micrófono de La Espadaña a alguien que nos puede hablar muy bien, que es don Alberto González Chávez, un especialista en la Madre Maravillas y en todo lo que suponen temas de carmelitas y de referente a este monasterio de la Encarnación. Tendremos una misa mañana sábado 24 a las 6 de la tarde solemne, presidida por don Alberto González Chávez, y también luego, acabada la misa, tendremos una representación teatral con un monólogo de Santa Teresa con la actriz Candelas Pérez Martín. Y ahora comenzamos. Maravillas de Jesús. Contamos con nosotros con don Alberto González Chávez. Muy buenos días, don Alberto. Buenos días, encantado de estar aquí nuevamente. Efectivamente, dice nuevamente porque ya ha estado en nuestro programa en anteriores ocasiones, así que un gusto de vuelta a reencontrarnos. Y no obstante, por si algún oyente no escuchó algún otro programa en el que estuvo aquí don Alberto, se va a presentar para que conozcan un poco quién está aquí delante del micrófono. Bien, yo soy sacerdote natural de Badajoz, perteneciente a la diócesis de Toledo. Me ordenó el cardenal don Marcelo González Martín en 1995 y después de diversos destinos ahora estoy trabajando en la diócesis de Córdoba como delegado para la vida consagrada. Vamos a comenzar hablando de la vocación de Santa Maravillas de Jesús al monasterio, al Carmelo, y en este caso entró en el Escorial. ¿Cómo fue para entrar en el Escorial y no ingresar en otro monasterio? Bueno, realmente la vocación es muy precoz, o casi podríamos decir, nace con él, bueno, con todos. El Señor cuando nos sueña, ya si nos ha dado la vocación, luego la tenemos nosotros que ir descubriendo. Pero en el caso de esta mujer tan inteligente, tan capaz, ya a los 5 años hizo voto de castidad, a su manera, infantil, como lo leían las vidas de los santos, pero en fin, y conforme iba despertando en ella la razón, que fue muy temprano, pues comprendía que el Señor la llamaba, descubrió el Carmelo por la lectura de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que hacía con un grupo de amigas, se dio mucho a la oración, también a las obras de caridad, y entonces comprendió que tenía que ser carmelita descalza, pero esperó, porque también su director espiritual le indicó que lo hiciera así, a que muriera su padre, que era un prócer, un señor muy significado en la vida de la política española de entonces, el marqués de Pidal, fundador con su hermano incluso de un partido político, un hombre de letras de una gran categoría. Cuando murió también tuvo que seguir esperando la santa, que es acompañar un poco a su madre, y al fin entró con una edad un poquito tardía para entonces. Ella nace en 1891 y entra en el Escorial en 1919. O sea que entra con casi 28 años. ¿Y por qué en el Escorial? Porque era una pieza muy codiciada para cualquier convento, por su procedencia familiar, por su inteligencia, por su virtud. Era una persona pues de una valía extraordinaria. Y entonces ella, que había visitado varios monasterios, le pareció entender que la comunidad del Escorial era la que menos la apreciaba, la que menos la aplaudía si entraba, porque en una de las visitas le deslizó la madre este comentario. Algunas se creen muy santas en el mundo, pero después cuando entran en un convento y se ven dentro de una comunidad, se comprueba que la virtud no tenía los quilates que parecía. Y ella tomó aquello como una indirecta y como un indicador de que allí la iban a humillar más que en otros sitios, que la iban a considerar excesivamente, y quiso entrar allí precisamente por su espíritu de humildad.
Ahora, aquí hay un salto que sorprende cuando uno lee la biografía de Santa María de Jesús, y es como ya apenas de novicia siente ella el que Dios le está pidiendo algo, y ese algo es fundar un convento de carmelitas en un monumento que se había inaugurado unos años antes, ahí en el corazón geográfico de España, que es el Cerro de los Ángeles. Bien, la génesis del monumento del Cerro es a veces también un poco desconocida, porque la primera idea es levantar en ese, efectivamente, centro geográfico de la península ibérica, es levantar un monumento al Santo Ángel Custodio de España. Y en eso trabaja mucho el beato Manuel Domingo y Sol, y luego la cosa va derivando a un monumento al Corazón de Jesús, tras de cuya empresa está mucho también el hoy San José María Rubio, a quien conoció Santa Maravillas. En fin, la cuestión es que ella estuvo en la inauguración y en la consagración de España por parte de Alfonso XIII, con todo su gobierno en pleno, al Corazón de Jesús, el 30 de mayo de 1919. Porque luego ella entró el 12 de octubre en el Carmelo, o sea, meses después. Y siempre decía que no le había dado ni frío ni calor estar allí en aquella ceremonia, que fue masiva y fue muy solemne. Pero después, al entrar en el Escorial, cuando llevaba unos 4 años y había hecho la profesión simple, se produjo el fenómeno de que después de la visita de unas señoras en el locutorio que lamentaban el estado de incuria en que estaba el monumento y que el cerro servía de lugar donde pastaban los rebaños de cabras, que no se había convertido en un foco de oración como era de esperar, pues 3 monjas del Escorial, Santa Maravillas, que era la pequeña, y una de las madres, Madre María Josefa, y otra hermana, María Rosario, las 3, cada una por su cuenta, entendieron que el Señor les pedía poner allí en el Cerro de los Ángeles un monasterio, un Carmelo, que debía ser una lámpara viva para orar por España y para reparar los pecados que en España se cometen contra el Corazón de Jesús. Y las 3 providencialmente pudieron comunicarse, cada una de las 3 tomó un director espiritual. Eran hombres de una talla extraordinaria, por ejemplo, el padre Mateo Crowley, que era el gran apóstol del Corazón de Jesús, el padre Alfonso Torres, y en fin, todo parecía indicar que la voluntad de Dios era que fundaran en el cerro. Y aquello lo hicieron con una 4ª monja, fueron 4, lo cual es un número exiguo para una fundación, y por lo tanto empezaron con muchas penalidades, dificultades e incomprensiones de la misma comunidad de la que salían. Pero poco tiempo después se reveló que aquello era la voluntad de Dios, y la Madre Maravillas, que había ido como la última, pues a los 2 años fue nombrada priora de la pequeña comunidad naciente, que se convirtió en un árbol frondoso del que después salieron frutos a tantas fundaciones. Efectivamente, después de esta fundación de Santa María de Jesús, del convento en el Cerro de los Ángeles, tras el tiempo de la Guerra Civil Española y salir de Madrid, llegar a Salamanca, a Batuecas, se va a iniciar este periodo que mucha gente más conoce, Santa María de Jesús, que es el fundar conventos. Al final de su vida habrá fundado 11 conventos. Pero yo quisiera aclarar, don Alberto, un aspecto de Santa María de Jesús, porque hay gente que la llama de fundadora, de renovadora. Luego, cuando uno se adentra en su vida, se da cuenta que pues ella no fundó ni renovó, vamos a decir así, en amplios términos. ¿Se podría especificar, aclarar un poco más esto? Yo creo que a la Madre Maravilla le hubiera horrorizado por su humildad y por su sentido de la verdad y por su conocimiento de la historia saber que la iban a llamar la segunda Santa Teresa. A mí también me da una cierta rabia por Santa Maravillas y por Santa Teresa, porque las dos son únicas. Es verdad que sin Santa Teresa no se entendería Santa Maravillas, es verdad. Pero no tuvo nunca ni remotamente en su intención la Madre Maravillas reformar el Carmelo, refundarlo, sino que las cosas le vinieron así, como son los caminos de la providencia. O sea, le empezaron a fluir al Cerro de los Ángeles montones de vocaciones que además querían aquel sitio porque entendían que Dios las llamaba a él, y entonces los sacerdotes que aconsejaban a la santa le indicaron que tenía que empezar a fundar otros Carmelos, con la particularidad muy simpática y muy benemérita de recuperar los sitios, lugares carmelitanos que se habían perdido,
por la desamortización, en fin, por otras causas. Y entonces empezaron a surgir Carmelos. Y esos Carmelos quiso Santa Maravillas y las prioras que iba dejando, siempre en gran unión con ella, que tuvieran un marchamo inconfundiblemente teresiano, que lo que había querido la santa para sus casas lo conservaran tal cual, con las adaptaciones razonables de los tiempos, pero que no fueran en menoscabo del carisma y de la observancia y del espíritu. Después hay otro tema, que es que en los años 50, de los 50 hasta los 70, hay diversos conatos por parte de diversas instancias, también eclesiales, de adaptar la legislación, las reglas, digamos así, de las carmelitas descalzas. Y la más maravilla es que todo lo contrario de ser una mujer, a veces se la presenta así equivocadamente, cerrada o retrógrada, era una mujer de diálogo, como hoy se dice, de comunión, porque a todo el que trataba se lo ganaba con la persuasión suave, no impositiva que ella tenía y con la fuerza de la razón. Y entonces hizo ver incluso a los jerarcas eclesiásticos que no, esas adaptaciones legislativas, digamos así, no iban a ser conducentes a una mayor vivencia del espíritu. Y entonces, en ese sentido, porque ella conservó, digamos, casi embelleciéndolo, manteniendo su lustre original, el espíritu teresiano, se la llama reformadora del Carmelo, pero no es exacto. Ella lo que hizo fue mantener y, en último término, quizá pudiéramos usar el verbo restaurar. Cuando uno toma un cuadro, no se trata de rehacerlo, se trata de sacarle su color original, de limpiarlo, pero no brilla el restaurador, brilla el autor. Vamos a escuchar el himno a Santa Maravillas de Jesús, que además la letra es aquí de don Alberto González Chávez, hay que decirlo, y la música también. Y vamos a continuar hablando, pero en este caso de Santa Maravillas de Jesús y su llegada al Monasterio de la Encarnación, del que estamos cumpliendo este 24 de septiembre 50 años. Maravillas de Jesús, tu nombre dice tu vida, pues te inundó con su luz el que al morir en la cruz nos dejó abierta su herida, y de Cristo en el costado dulce nido hizo tu amor, fiel esposa del Señor, muy amante y muy amado. Maravillas de Jesús, tu nombre dice tu vida, pues te inundó con su luz el que al morir en la cruz nos dejó abierta su herida. En la cima del Carmelo tu luminaria alumbró y tu silencio gritó: caminemos para el cielo. Maravillas de Jesús, tu nombre dice tu vida, pues te inundó con su luz el que al morir en la cruz nos dejó abierta su herida. Fue la estrella de los mares quien tu barquilla guió, y la siembra te pidió
de sus blancos palomares, maravillas de Jesús, tu nombre dice tu vida, pues te inundó con su luz, el que al morir en la cruz nos dejó abierta su herida. Por darle a Jesús consuelo, tú volviste a Nazaret, y con María y José imitable fue tu anhelo. Maravillas de Jesús, tu nombre dice tu vida, pues te inundó con su luz, el que al morir en la cruz nos dejó abierta su herida. Si hoy el amor no es amado, tú quieres hacerle amar, enséñanos a saciar nuestra sed en su costado. Maravillas de Jesús, tu nombre dice tu vida, pues te inundó con su luz, el que al morir en la cruz nos dejó abierta su herida. Seguimos en Radio María, nuestro programa de la Espadaña, este programa que estamos dedicando a Santa Maravillas de Jesús y el Monasterio de la Encarnación en sus 50 años de la llegada de la Santa y de la restauración del monasterio, y lo estamos haciendo que mejor que con don Alberto González Chávez. Y aquí vamos a continuar, y en este caso hablamos ahora ya del monasterio, después de haber dado algunos rasgos de la biografía de Santa Maravillas de Jesús en nuestra primera parte del programa. Y es, don Alberto, ¿cuál era la situación del monasterio de la Encarnación en esos años 60? Algo diferente de lo que hoy, 2015, podemos ver en este monasterio. Pues era, hoy lo podemos decir, un monasterio y una comunidad, porque el monasterio no son las paredes, es las mujeres que lo habitan en franca decadencia. Cuando viene Santa Maravillas en 1966, este monasterio está cumpliendo casi 500 años y en el emplazamiento actual 450. Y claro, las huellas del tiempo se dejan sentir. A nivel material, el monasterio amenaza ruina, tanto que cuando se emprende la obra, los peritos afirman que había sido milagroso que no se desplomara en algunas partes. Y después, pues era un monasterio, es todo un emblema, es un monasterio de veneración mundial, porque pensar que aquí ha vivido por 30 años, los primeros 27 seguidos, con algunos pequeños intervalos que si los contáramos, pues a lo mejor no suman 27, porque Santa Teresa vivió cerca de 3 años en casa de doña Guiomar, pero iba y venía, en fin, 27 años, y luego 3 como priora, que suman la friolera de 30 años, viviendo pues una santaza como la doctora mística, pero siempre era un monasterio de las carmelitas de la antigua observancia. Y después de muchas intentonas, con una energía verdaderamente plausible y una valentía, una madre Encarnación de Santa Elena, en el año 1940, con toda la comunidad, pasan a la regla de Santa Teresa, a la descalcez. Y aquello que se presumía que iba a ser un gran estímulo para la comunidad,
pues sin embargo no lo supuso, y unos 20 años después la comunidad había entrado pues casi en un callejón sin salida, en una situación humana, espiritual muy lánguida, y como digo, a nivel material el edificio ruinoso. Esta es la situación de la Encarnación en los años 60. ¿Cómo encaja aquí la figura de Santa Maravilla de Jesús en medio de este monasterio que estaba en ruina, como persona que podría salvar la situación? Pues según ella misma encaja a la fuerza. Y según la divina providencia, pues encaja como anillo al dedo, porque es la que lo salvó. Porque había entonces el obispo de Ávila, que tuvo un largo pontificado en Ávila, un obispo santo, que tiene un hermano que es ya beato, mártir, don Santos Moro Briz, y claro, como es natural, movido por su celo de pastor, no podía permitir que este monasterio se acabara. Y entonces había ya recurrido a las Madres de San José de Ávila, que es la primera fundación de Santa Teresa, muy observante, muy floreciente siempre. Las Madres de San José habían venido y no habían logrado hacerse con la comunidad, que como digo se encontraba en un momento mortecino. Y entonces don Santos, que ya tenía en su diócesis fundaciones de Santa Maravillas, en Duruelo, en Arenas de San Pedro, que valoraba y quería muchísimo a la santa, recurre a ella, que ya está muy ancianita, tiene 75 años y está muy gastada y muy enferma, y es priora en la Aldehuela, en Getafe, cerca de Madrid. Recurre a ella para que venga a restaurarlo y ella se considera totalmente indigna porque era consciente de que sus fundaciones son las últimas de una orden que tiene 4 siglos de historia gloriosa, y entonces considera que es más prudente y más oportuno que lo encargue a otras prioras. Pero don Santos sabía bien a quién se lo pedía, y ante la resistencia de la santa, que fue un poco recurrente, don Santos tuvo que insistir 2 o 3 veces, pues él terminó diciéndole, y fue un chantaje emocional, espiritual, le dijo: bueno, madre, usted no quiere ir, pues a mí ya el Señor no me pedirá cuentas de que el monasterio de la Encarnación se pierda, se las pedirá a usted. Y entonces aquello fue lo decisivo para que la Madre Maravillas, en una situación ya un poco difícil, porque sus fundaciones requerían mucha atención, las prioras ya estaban colocadas todas, y sin embargo tiene que hacer un reajuste un poquito para ella, como digo, dificultoso, pero comprende que es la voluntad de Dios y viene a solucionar este problema, y lo hace con creces. Esta restauración que llevará a cabo Santa Maravillas de Jesús la podemos calificar bajo 2 aspectos. Uno, como nos ha comentado don Alberto, el material, porque presentaba ruina el edificio, y otro, como ha venido a mencionar algo, el tema también de la vida de la comunidad, de las que aquí estaban. Y es aquí donde Santa Teresa inyectará, no solamente, vamos a decir así, cemento en el edificio, sino también nueva savia, que es la aportación de un grupo nuevo de carmelitas jóvenes que aquí vendrá a este monasterio y de las cuales viven algunas todavía. ¿Cómo será este proceso así relatado brevemente, don Alberto? La situación era muy comprometida porque la misma petición que le hacía don Santos en el 66 se la había hecho el hoy venerable don José María García La Higuera en el 64 respecto al Escorial, precisamente el monasterio donde Santa Maravillas había entrado a los 40 años, estaba en un proceso muy preocupante, también a nivel material y a nivel espiritual comunitario. Y entonces, para arreglar el Escorial, la Madre Maravillas había tomado a una monja capacísima, con una serie de valores muy atractivos, la Madre Magdalena de Jesús. Y resulta que tiene que desmantelar un poco el Escorial para solucionar la Encarnación, porque comprendía, y lo deja escrito en varias cartas, que a la Encarnación le tenía que dar lo mejor que tenía, y aquella que el Señor tuviera preparada, escribe en otra carta, desde toda la eternidad. Entonces toma a la Madre Magdalena de Jesús, que entonces tenía 50 y pocos años, era Pilar Gutiérrez Acebo, en el mundo se llamaba, y tenía otra hermana, la hermana Isabel, que era la arquitecta que había trazado todos los conventos de la Madre Maravilla, sin ser arquitecta. Toma a la Madre Magdalena con otras 7 religiosas, de las cuales, como usted decía, aún viven 4.
aquí en la Encarnación, porque vinieron muy jóvenes. Era un puñado de 8 monjas que, claro, las que estaban aquí pretendían que la Madre Maravilla trajera un par de monjas. Bueno, hoy se puede decir, para que ellas siguieran mandando, y así no se hubiera solucionado la comunidad. Entonces la Madre Maravilla, consultando todo con el obispo, naturalmente, y a instancias de él, pues trae 8 monjas al frente de las cuales estaba la Madre Magdalena, a la que esta comunidad, pues hoy por hoy, en su segunda etapa, le debe todo. Y viendo lo que hoy es el Monasterio de la Encarnación, uno se puede imaginar en los años 60, en los ojos de Santa Maravilla de Jesús, cómo ella ya podía profetizar lo que hoy es el Monasterio de la Encarnación. Y nosotros vemos que tuvo pasos pues muy vanguardistas de lo que es abrir un museo dentro de un espacio de clausura, traer una congregación de religiosas, las siervas del Evangelio, para que atendiesen los aspectos externos, incorporar un capellán fijo aquí al monasterio, una serie de elementos que hacen denotar lo que esta mujer era y lo que ha aportado a este monasterio. Es que ese es quizá uno de los clichés negativos que en ciertos sectores mínimos, la verdad, y poco influyentes hay sobre la Madre Maravillas. Repito, una mujer cerrada y tal. Era una mujer de una inteligencia clarísima, pero especulativa, porque tenía una gran capacidad intelectual, heredada de su padre, una cultura muy vasta, pero sobre todo a mí me admira. Y en esto recuerda mucho a Santa Teresa. Era una mujer de una inteligencia y un sentido prácticos, organizativo, para la administración, para trazar las cosas, pues muy, como usted decía, muy vanguardista. Y eso, si en algún sitio, en alguna de sus obras se pone de manifiesto, es aquí en la Encarnación, porque ya le da una proyección cultural, espiritual, pastoral a este monasterio, bueno, pues que hoy estamos celebrando los 50 años y ahí sigue lo que ella puso en marcha. El término de nuestro programa hace que estemos llegando ya a su final. Es una lástima porque es un gusto estar hablando aquí con don Alberto más de estos temas, que es ávido y bien conocedor de ellos, y luego lo que sugiere este monasterio y la figura que hoy estamos tratando dentro del monasterio, que es Santa Maravilla de Jesús. Vemos don Alberto y tenemos aquí una ventanal, que es una pena que no sea televisión, también Radio María, para que lo pudiesen ver nuestros oyentes, que se convirtieran en espectadores también de un convento hermoso, con cantidad de peregrinos aquí en la entrada, en la plaza, y luego con un museo fantástico, con una atención fenomenal. Y lo que es más importante, con una comunidad floreciente, rebosante, que hay lista de espera para poder entrar, y que mañana pues estamos cumpliendo los 50 años de este nuevo proceso, de esta restauración. Así que don Alberto, pues muchas gracias por estar una vez más aquí en nuestros micrófonos de Radio María en La Espadaña, y esperemos que haya otra ocasión y otro tema como este para poder seguir hablando. Pues encantadísimo, que Dios les bendiga a todos y Santa Teresa y Santa Maravillas les protejan. Muy bien, que así sea. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.